Shalom, bienvenidos una vez más al Cuentacuentos de Sfarad.es. Hoy tenemos una novela recientemente publicada que se titula La llave sefardí, que tiene como autor a un conocido entrenador de fútbol que también escribe novelas, Pepe Mel, y que está editada en la editorial Almuzara. Según palabras del propio autor, la novela surge después de los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid y denuncia el fanatismo contando la historia de la llave de la sinagoga de Toledo, la Toledo de las tres culturas, en una peripecia que va desde Velázquez al Holocausto y que comienza en nuestro tiempo, pero la primera parte de la novela nos lleva al Toledo de 1361. El invierno estaba siendo duro y frío. La nieve dejaba un manto de quietud y calma que hacía que la oscuridad de la tarde fuera impenetrable. Nevaba. Llevaba nevando más de una semana y Toledo era una ciudad vacía. Las calles no tenían vida, lo que hacía de la urbe algo incorpóreo y oscuro. Sin embargo, el frío que tenía paralizado en la pena a Samuel Aleví era el que llenaba su viejo y cansado corazón de tristeza. Amaba aquella ciudad, era su casa y todos sus recuerdos estaban en ella. No imaginaba una vida en otro sitio. Se había propuesto no dejarse vencer por la tristeza que aquella opresión en el pecho golpeaba su alma. Sin poder contenerlas, dos gruesas y sentidas lágrimas rodaron por sus helados carrillos. Había muchas formas horribles de morir, pero para Samuel Aleví estaba sufriendo la peor de todas: morir en vida. Su corazón y su alma le habían abandonado poco a poco, primero con la muerte de su querida esposa, Isa, y luego con la fría y desconcertante decisión del rey Pedro. Bajaba despacio por la calle del Ángel. La nieve le dificultaba el paso y con las manos cerraba el cuello de su grueso abrigo. El crujido de la nieve al romperse bajo sus pies era el único ruido que quebraba el silencio de la noche. Ninguna luz iluminaba sus pasos. Era una noche sin luna, una noche de muerte, una noche sin esperanza. Todo por lo que había vivido y luchado quedaba atrás. No había esperanza para él y su pueblo sería errante, un pueblo sin tierra. La falta de luz no impedía a Samuel llevar el rumbo firme para llegar a su destino. Eran tantas las veces que había seguido aquel camino que aunque su mente y sus pensamientos estuvieran perdidos y lejos de allí, su cuerpo se dejaba llevar. Olió el tajo, aquel olor inconfundible que le hacía sentirse en casa y que le llenó los sentidos. A pesar del creciente frío y de la humedad, se paró para dejar que fluyera por sus poros. Podía intuirlo en la oscuridad. Allí estaba su oratorio, la ilusión y el duro trabajo de una vida. Respiró hondo y se pidió fuerzas para sí mismo. Él era Samuel Aleví, tesorero y administrador del rey Pedro I. A ojos del reino había caído en desgracia, pero no dejaría que aquello marcara el final de una vida llena de trabajo y amor a Dios. Todo su esfuerzo era para él, y ante sí tenía su más grande y amada obra, su sinagoga. ¡Qué orgullo y qué alegría! Recordaba el momento en que el rey cristiano le concedía el permiso para construir en tierra católica una sinagoga para el pueblo errante de Israel. Aquel fue el momento en el que sintió a Sefarad como su hogar. Sus raíces estaban en aquella tierra. El rey premiaba a su pueblo con el levantamiento de la ley que prohibía construir este tipo de templo, como agradecimiento a la judería toledana por su fidelidad y colaboración en la reconstrucción de Toledo. A pesar de la oscuridad y de tener los ojos cerrados por el dolor, podía ver en su interior y con toda su magnificencia el edificio que había sido toda su vida.
Samuel se acercó a la puerta y con la lentitud que le obligaba el peso que llevaba en el corazón, sacó una gruesa llave y se dispuso a abrir el templo de sus sueños. Lo primero que llegó a sus sentidos, como siempre, fue su olor, aquel olor que él identificaba con la paz, una paz rota de golpe y con dolor por el mismo hombre al que había servido con fidelidad durante toda su vida. La tenue luz de la llama perpetua, Oner Tamid, como siempre, estaba encendida ante el arca. Bajó la cabeza en señal de respeto, pero ninguna oración salió de sus labios. El arca brillaba, radiante, y llenaba con su presencia la sala de oración. Sintió el poder que salía de ella y su contenido, la Torá, con sus 5 libros de Moisés. Era antiquísima, escrita en hebreo arcaico y sobre viejo pergamino. Había viajado desde Egipto hacía muchos años y su familia la había donado a la primera judería de Toledo. Samuel sabía que estaba orientada hacia Jerusalén y con la devoción de su fe se acercó a la gran mesa sobre la plataforma elevada, o bimá, donde cada oficio religioso leía la Torá ante la congregación. Posó una pequeña caricia sobre el pequeño atril de lectura desde donde presidía y animaba cada servicio como rabino de la judería de Toledo. Levantó la cabeza y dirigió su mirada hacia los asientos de los hombres. Suspiró y elevó los ojos hacia la celosía que de forma discreta resguardaba a las mujeres de su pueblo. Por vez primera sonrió. Aquella tradición no la entendía el pueblo cristiano y sin embargo en una de sus muchas discusiones con el rey le había asegurado que ellos respetaban a sus mujeres por encima de todo. La menorá permanecía apagada ante la falta de culto. Los 7 brazos, quizás como señal de futuro, permanecían en silencio. Ninguna luz salía de ellos. Allí había sido feliz. Los acontecimientos más importantes de su familia se habían celebrado en la sinagoga a la que sus vecinos llamaban por su nombre. Su unión ante los ojos de Dios con su querida Isa y la llegada de la ley de su hijo Samuel. Samuel era el primogénito que tanto había deseado y con el que tantas horas había pasado en aquella sinagoga. A su corazón llegó el recuerdo de su candidez e ilusión la primera vez en que pisó el suelo sagrado de la casa de Dios. ¿Para qué es este recinto, Padre? Para la lectura de la ley y la enseñanza de los mandamientos. Piensa, Samuel, que las sinagogas ocuparon el lugar tan difícil de llenar que dejó la destrucción del templo. Pero, Padre, si esta es la casa de Dios y aquí es donde nos habla, ¿por qué algunas noches hay gente durmiendo en sus bancos? ¿Acaso no tienen respeto? Samuel recordaba la cara de incredulidad de su hijo y cómo su corazón de padre se llenaba de ternura y orgullo hacia él. Todo lo contrario, hijo mío. La sinagoga también sirve de centro comunal e incluso es la mejor posada para todos nuestros hermanos viajeros. Samuel Aleví movió tristemente la cabeza. Habían pasado más de 15 años desde aquella escueta conversación entre padre e hijo, y desde entonces Samuel había sido testigo del crecimiento de una persona noble, orgullosa y, lo más importante de todo, buena de corazón. No entendía nada. ¿Por qué había caído en desgracia? ¿Qué quedaban de aquellos paseos por Toledo con su amigo Pedro I de Castilla? Se encontraban en el arco pequeño de la cerca que, situado entre Santo Tomé y la puerta del Cambrón, respiraba el ambiente de la alegría del pueblo hebreo. El rey era respetado y querido entre todos sus hermanos de fe, y él, como tesorero de gobernante cristiano, le recibía frente a los muros del jardín de la sinagoga, que sin aquel permiso regio jamás hubiesen podido construir. «Sois un pueblo curioso», dijo cierta vez con una media sonrisa el monarca. «¿Y tú me quieres hacer creer que la judería de Toledo
escribió una misiva al Sanedrín de Jerusalén pidiéndole que no condenase al reo llamado Jesús el Nazareno? Señor, también se dice con mala intención que mi pueblo ayudó a los musulmanes a tomar Toledo en contra del rey visigodo. Pedro I de Castilla rió con ganas y golpeando la espada de Samuel, vociferó con aquel sonido ronco que le caracterizaba: de eso tenemos pruebas, amigo mío, pero de la carta mandada a Jerusalén, solo vuestra palabra interesada. Solían caminar, como dos amigos, por la pendiente que baja hacia el río Tajo, allá por la parte más al sur de la ciudad. Paseando por la aljama, hablaban de la tesorería del reino. De nuevo, las lágrimas inundaron los cansados ojos del rabino. La Iglesia les acusaba de decidio y no habían dudado en emplear todas las argucias posibles para conseguir su conversión. Ahora, ante la falta de resultados, vertía una nueva acusación mucho más peligrosa, si cabe, pues contaba con la furia del pueblo inculto y llano, la propagación de la peste negra. Pedro I, que necesitaba de todos para luchar contra su rival y hermano, Enrique de Trastámara, no dudó en apoyar la furia popular, y ahora él, como cabeza visible de la judería, había caído en desgracia y sabía que era hombre muerto. Era cuestión de tiempo y no le quedaba mucho. Recorrió el pequeño pasillo que separaba la sinagoga de su palacete particular. No necesitó buscar mucho más. Su hijo Samuel abrió la puerta y, como siempre, con una sonrisa clara, recibió a su padre. Era alto, flaco, fuerte, y paseaba con esa indolencia que da la juventud, 18 años de edad. El pelo negro azabache, al igual que el de su querida Isa, caía lacio y brillante por sus hombros. Samuel Aleví abrazó con fuerza a su único hijo. Sabía que era la última vez que podría hacerlo. —¿Qué pasa, padre? —preguntó el joven Samuel intentando salir del fuerte abrazo de su emocionado padre. —Escucha, hijo —dijo el rabino sin soltar a su hijo, más que nada como precaución para que éste no viera las lágrimas de su rostro—. Tienes que marcharte urgentemente de Toledo. ¿Tú no vienes? No, hijo, yo no puedo irme. ¿Qué ocurre? No me iré a ningún lado sin saber qué pasa. Samuel sabía que aquel día era el último de la tranquila adolescencia de su hijo. Cuando hablara con él, su amado Samuel se convertiría en un hombre y por lo tanto, como tal, decidió tratarle. Se soltó de los finos brazos del joven, le miró a los ojos, aquellos ojos verdes que le recordaban tanto a su madre y que ahora reflejaban como si fueran un espejo todo el miedo que él sentía. Hijo mío, el rey Pedro se va a ver obligado a prenderme, y si tú estás conmigo, correrás mi misma suerte. Es mi amigo, por lo que, si tú no estás cuando vengan los soldados, te dejarán marchar sin daño. Pero también es un gobernante listo, y si permaneces a mi lado, todos los buitres que le obligan a actuar también le forzarán contra ti. Yo me quedo contigo, padre, murmuró casi sin voz el joven Samuel, mientras apretaba a su derrotado padre contra su pecho. Rey Pedro te debe muchas cosas y no dejará que nos hagan daño. Samuel Aleví apartó de forma suave a su único hijo y le miró directamente a los ojos. Escucha, Samuel, nuestra familia desciende de David y nuestra historia es grande y rica. Siempre hemos resurgido de los problemas y ahora tú debes seguir adelante. Recuerda el amor de tu madre y lo que este viejo te enseñó. Samuel quiso interrumpir a su padre, pero éste puso de forma brusca un dedo sobre su boca y dijo: honra tu fe y sé un hombre de bien. El rabino Samuel Aleví sacó de un pequeño bolso dorado una curiosa llave. Brillaba, elegante por su poderosa aleación de oro puro y hueca por dentro.
Su peso liviano hacía de ella un resplandeciente amuleto. Samuel Aleví la besó con dulzura y se la tendió a su joven descendiente. Este alargó la mano y por primera vez observó el extremo luminoso de la llave. Una palabra de luz corpórea estaba escrita en los caracteres hebreos más hermosos que Samuel había visto en su vida. Destacaban allí, donde la hermosa llave se juntaba con la cerradura. De forma casi inconsciente, el joven leyó Zahor. Samuel miró a su padre y con la mirada le pidió consuelo. Sí, hijo mío, Zahor, recuerda, esa palabra te rememorará el compromiso que aquí y ahora contraes conmigo. Esta es la llave de la sinagoga de Toledo, construida por tu familia en la tierra de Sefarad. Samuel volvió a abrazar a su primogénito. Ahora, hijo, en este sitio sagrado, prométeme que lucharás por devolver esta nuestra casa, la casa de Dios, a nuestro pueblo. El joven Samuel sentía cómo corrían gruesas lágrimas por su rostro. El corazón se le partía poco a poco, viendo el dolor reflejado en el anciano rostro del hombre que le había enseñado todo lo que era. Con voz quebrada por el llanto, bajó la vista al suelo y susurró: «Daré la vida por ello, Padre mío». El ruido de caballos en el exterior rompió en mil pedazos el abrazo de padre e hijo. Samuel Aleví besó la frente de su vástago y le empujó hacia la puerta del palacete. «Vete, vete, hijo mío, no te preocupes por mí, llevas mi viejo corazón contigo. Marcha a Sevilla y en la judería pregunta por el rabino, explícale la situación y dile quién eres». Samuel se precipitó por la puerta y cuando oyó cómo golpeaban la de la sinagoga, cuya llave bailaba en su cuello, apretó el paso. Presuroso, recorrió la casa sin pararse y llegó a los viejos establos. Ensilló veloz el primer caballo que encontró, nunca había sido buen jinete ni se había preocupado de serlo, y como palabra que lleva el viento, partió sin mirar atrás. El caballo corría furioso, molesto por el inapropiado jinete que le fustigaba sin descanso. El dolor y las lágrimas no dejaban a Samuel pensar, pero poco a poco algo en su interior le decía que estaba obrando mal. Él era joven y fuerte y acababa de salir huyendo cuando su anciano padre más le necesitaba. ¿Qué clase de hijo era? Puso el caballo al trote y a pesar de la noche cerrada y la humedad del Tajo, paró el grueso percherón a su orilla. Su padre le había mandado una misión, era cierto, pero ¿no decía la ley de Dios que había que honrar a tu padre y a tu madre? Y ahora, que por primera vez en su corta vida la necesitaba, salía huyendo como un cobarde. Recogió dentro de su puño la vieja llave, que brillante e impasible bailaba sobre su cuello, y como la primera vez leyó Zahor, como decía aquella bella palabra, él recordaría, pero antes su deber como hijo le impulsaba a volver. La noche estaba dejando paso a una débil luz que desde el oriente anunciaba un nuevo día. Eso quería decir que llevaba casi toda la noche huyendo como un cobarde. Montó raudo sobre el caballo y espoleó el equino en dirección a la capital del reino de Pedro I de Castilla. Tras un trayecto que a Samuel le pareció eterno, llegó a la calle del Ángel. Un remolino de gente se agrupaba a la puerta de la sinagoga, pero nadie se paraba, agachaban la cabeza y seguían su camino. Samuel se bajó del caballo y con paso firme, pero despacio, muy despacio, llegó hasta el muro central de la fachada oeste del templo. Levantó la vista a la pequeña balconada desde la que colgaba con una gruesa cuerda en el cuello su padre. Samuel se precipitó hacia adelante justo cuando el dolor le impedía que sonido alguno saliera de su garganta. Sin embargo, unos brazos fuertes y amigos le retuvieron con vigor. «No malgastes tu vida, Samuel. Ya nada puedes hacer por tu padre. Los soldados te buscan, muchacho. Su sed de sangre judía no está aplacada.
Samuel respiró hondo y poco a poco fue acompasando su respiración a los latidos de su destrozado corazón. Giró lentamente la cabeza y con los ojos nublados por la poca esperanza miró a aquel que con una fuerza casi inhumana todavía le sujetaba. Reconoció al Gaón que ayudaba a su padre en el culto. Las fuerzas le fallaron y se dejó caer en los brazos del hombre. Poco a poco Samuel fue levantando la cabeza, se puso recto, sacó los hombros con fuerza, le tendió la mano al sorprendido Gaón. Este la estrechó con pena, pero maravillado por la fuerza mental del joven Samuel. Como había predicho su padre, el niño había muerto y había nacido el hombre. Se bajó despacio la capucha del abrigo y con ello cubrió su rostro. Besó en la frente al amigo de la casa de Leví, montó en el caballo y susurró: Sajor, mientras agarraba con fuerza la dorada llave. El caballo partió veloz y ni una sola vez el joven Aleví giró la cabeza. Su destino le esperaba en Sevilla.